Teleimpacto, lo que necesitas saber. Señores, bienvenidos a otro sondeo. Tenemos el placer de recibir esta tarde, hace mucho que no lo hacíamos, la hora complica un poco, al ingeniero Guillermo Carán. Uno de nuestros invitados más estimados. Así es, pero como digo, por el tema del horario es un poquito complicado, porque la hora es muy buena para el televidente, como blanco de público, para el televidente. Pero tanto para nosotros como para los invitados complica un poco. Hay que hacer un esfuerzo extraordinario. O comer muy temprano o comer muy tarde. Pero nosotros nos regocijamos, como dices tú, con los televidentes que están tomándose su cafecito, su potrecito, que está en la sobremesa. Pero es un blanco de público privilegiado de grandes ligas que tenemos a esta hora. Paulín deja la pista caliente. Nosotros hemos heredado algunos televidentes interesantes. El último fue Carlos Sánchez Crisolía, un dominicano que maneja todos estos temas o se interesa por estos temas institucionales, y ha sido una gran adquisición. Me encontré con él el otro día y es una satisfacción para mí contar con él, y cuando lo veo me lo reitera que ya no solamente está con Paulín, sino también con nosotros. Y mucha otra gente. Pues bien, lo último que el país tiene es de importancia o de preocupación la muerte del ex rector Febrillé. Mateo Aquino Febrillé. Aquino Febrillé son sus apellidos. Así es. Y entonces que tiene que ver con la política. Hay la política. ¿Cuántas cosas deja y quita de en medio? No quita las malas, quita las buenas y aumenta las malas. Signo ominoso. La bendita política a la dominicana. Pero yo creo que eso es en todas partes. Y entonces lo más y el caso entonces ahora, las consecuencias, lo que viene atrás de eso, las llamadas, los cruces de llamadas de la conversación de Blas Peralta, que está envuelto en un lío grandísimo que no es de ropa. El suertudo Blas Peralta, que uno espera que se le acabe la suerte, ¿no? O que se le arregle la suerte, porque las cosas se aclaren para determinar, pero hay muchos ingredientes, dice la fiscal, que lo comprometen. Y la policía definitivamente dice que fue. Y entonces hay un coronel que inicialmente se creía que era activo, pero no es un coronel retirado, que se entiende que prestaba servicios de seguridad o era jefe de la seguridad de Blas Peralta, y trabajaba para la organización de transporte. Todo un personaje. Y hay otras personas más también, de manera que sobre todo esa parte de la conversación, que creo que el Caribe la transcribe íntegra, eso es aquí los teléfonos de todo el mundo están pinchados. Y entonces, Luis, esta semana agarraron a un diputado de Arena pactando con las pandillas en conversación. De Arena, pero eso no fue aquí. No, en El Salvador. Eso fue aquí, pero aquí están pinchados los teléfonos de los periodistas, de los políticos, de los generales. A todo el mundo le tienen pisados los talones. Y entonces yo no sé si eso es malo o si es bueno, o si es tan bueno que es un problema, pero bueno, son recursos que los organismos de seguridad tienen para poder desenredar algunas madejas que de tiempo en tiempo se le presentan. Pero lo último es la encuesta Galo, que aparece en el día de hoy, y obliga al periódico Hoy a titular que soplan vientos, o los vientos que soplan a favor de Danilo. Soplan y favorecen a Danilo Medina. Yo que he ido a un par de los recorridos para ver cómo andan las cosas y que no me cuenten,
ya he escrito un par de notas. Yo no sé, pero yo no veo la presencia opositora en el interior, ni veo la reacción opositora en el interior. Como que parece que todo se ha ido de un solo lado, o están detrás, sabiendo que va a pasar Danilo, estos están detrás, metidos en las casas, la gente, yo no sé. Pero como hay banderas en las casas, muchas, entonces eso es un reflejo de que pienso yo que las cosas están de un solo lado. Entonces, leída la Galo, vista los resultados de la Galo ahora, parece que el hombre estaba orejeado cuando dijo recientemente en su natal San Juan, sí, no en Arroyo Cano, pero en San Juan, dijo que él tenía el 31% por encima de su opositor más cercano, que es Luis Abinader. De manera que eso coincide con el dato de la Galo, que le pone un 60.3 a un 30.6 de Luis Abinader. O sea, ahí hay un 31%. Sí. Entonces, bien informado estaba, parece. Bueno. No sé qué nos dirá, caray. Entonces, yo no sé si comenzar por la encuesta, si comenzar por la muerte trágica de Febrillé, o comenzar por el PRM, o por qué cosas comenzar, pero la política aparenta estar despejada, el panorama político, y si está despejado, no sé si es para bien o para mal, o para preocupar. Guillermo Carán está del reformista, ha pasado al PRM, creo que antes de que el PRM saliera al reformista, pues sí, visionario, se fue adelante. No. Por cuestiones de Barzano. Y entonces él tendrá su propia opinión. Yo no sé si está integrado ya a la comisión económica del PRM, porque tenía una comisión económica dentro del Partido Reformista, y él hacía un trabajo allí institucional muy bueno. Le dio con desmantelar eso a la dirección del partido en aquel momento, y entonces Guillermo, para los fines, ante la infuncionalidad, porque no le permitían, dejó eso. Y entonces, bueno, yo supongo que él estará en la Comisión Económica del PRM o está siempre bregando con números, y es lo que más nos interesa, que nos actualice, nos oriente, nos diga cuáles son los últimos datos que en materia económica preocupan al país o deben entusiasmar al país. Guillermo, el escenario es todo suyo, bienvenido. ¿Por dónde comenzar? No sé por dónde comenzar. En primer lugar, yo no he dejado al partido, yo no me he ido al PRM, ¿no? Hay un grupo. Pero tú te fuiste primero al PRM antes de llegar al acuerdo. Personalmente, de manera personal. Que se llama Plataforma Reformista, que es un grupo de reflexión que consideró que debía dar un paso anticipado para aproximar en la duda que tenía el partido sobre qué decidir ante el lamentable fracaso de una candidatura propia. Entonces, por supuesto, ¿pero fracasó o no se crearon las condiciones para...? Yo diría que no comenzó, no. Pero se colocaron expos publicitarios y todo. Sí, pero... Que llegó la hora. Una cosa es la consigna publicitaria y otra la movilización, y otra cosa es el discurso. Lamentablemente nosotros entendemos que el discurso que puede enarbolar el Partido Reformista con orgullo no se estaba enarbolando. Entonces... eso es la percepción que tiene la ciudadanía cuando oye candidatos reformistas que no hablan de cosas que debieran hablar los reformistas. ¿Cuál debería ser ese discurso? Por ejemplo, que no cayera en el retroceso. Por ejemplo, la política fiscal, ¿no? La política económica, en fin. Pero no quiero desviarme de tu atención porque no quiero que el televidente piense que yo estoy evadiendo y que sacando el cuerpo. Entonces, aclarado. Pero si era política fiscal y esas cosas, ¿no tenía que coger un cursito en el Banco Central y con las nuevas autoridades económicas? ¿Quién tendría que cogerlo? ¿O el Partido Reformista? Bueno, no está de más porque son cursos muy buenos, son cursos impartidos por profesionales adecuados. Por supuesto que hay toda la política fiscal, la política económica está inspirada en una concepción del Estado que depende mucho de, como dicen los alemanes, un Weltanschauung. Depende mucho de cuál es la concepción que tiene el arquitecto de esa política. Porque hay cosas que
que varían dependiendo de cómo tú la mires. Y por supuesto, en una sociedad pluralista como la que estamos teniendo ahora, lo importante es oír toda la campana y tratar de imponer todas las ideas. Pero si somos realistas, yo creo que el modelo reformista ya está agotado. No lo creo. O desfasado. No lo creo. Si tú ves que, por ejemplo, la única economía de la eurozona que resistió los embates de la crisis del 2008 fue la alemana, que sostenía una política fiscal disciplinada, una política económica basada en un gasto público. La alemana y la dominicana, Guillermo. Bueno, pero nosotros lo hicimos con recursos propios, con recursos externos. Los alemanes lo hicieron proveyendo recursos a otras economías. Si tú tienes el caso, por ejemplo, de la misma España, que en poco tiempo se recuperó por una disciplina fiscal, de pasar de una tasa de contracción económica a tasa se recuperó de ese descalabro que tenían ellos allá. El que tenían, sí. El que tenían, pero han vuelto un poco a resbalar. No, lo que hay es una discrepancia política ahora que tiene que ser, eso es parte. Se refleja en términos de parte de la construcción del país. Es parte del pluralismo, que por supuesto enfrentar el sociopopulismo no es una tarea. O el sucio populismo, porque a veces. No, el sociopopulismo. Bueno. Lo de sucio es otra cosa. No es una tarea simpática porque se enfrenta uno con criterios sobre el gasto público que discrepan. Pero déjame ir a tus planteamientos, ¿no? Yo creo que, bueno, hay vientos. Hace 8 o 9 meses los vientos eran de Lionel. Sí. Ahora, como se dice en el titular del periódico y tú lo repitas, bueno. La brisa cambió de rumbo. La brisa cambió de rumbo. No, es que él sacó la barca. Él sacó la barca pero puede volver a cambiar. Indudablemente, esta encuesta es un retrato de una realidad presente. Hace un par de semanas se hizo otra encuesta que midió las cosas otra vez. Previamente se había hecho, siguiendo solamente con la misma empresa encuestadora. De manera que yo creo que si nosotros vamos a un criterio científico de administrar la política, lo que debemos ver son los retratos y en las encuestas son el presidente Medina en la pasada encuesta Gallup que no le resultó favorable. Tenía un 55 después de un 57. Claro, él dijo eso mismo. Bueno, es un retrato del presente, eso se puede cambiar. Pues yo ahora mismo digo lo mismo, es una situación que se puede cambiar. Pero puede cambiar, hay que ver para dónde, porque mira, fíjate que la medición fue antes de la incorporación o el señalamiento de la doctora Margarita, que tiene su propio dato, votos, su propio perfil, y que se supone que le va a meter más brisa a la campaña. Bueno, sí. pero sigamos observando el proceso y ver cómo, porque es un proceso que yo creo, quizás a diferencia tuyo, que tú lo ves despejado, es un proceso que a mi juicio se está un poco calentando. Esa denuncia ¿está cogiendo fuerza ahora? No, el ambiente electoral yo creo que se está poniendo más hostil. ¿Se refiere a los tiros a Febrille? También, eso es parte de, tenemos una situación de delincuencia que se venía denunciando desde hace mucho tiempo, incluso el gobierno. Y que lo reflejan las encuestas de todo eso. Sí, bueno, claro, y la respuesta del gobierno es que la percepción no siempre coincide con la realidad, que eso es más percepción que realidad, pero ahora tenemos... Bueno, para todo el que atracan es realidad, no percepción. Exactamente. Y por supuesto hay siempre el riesgo de la violencia, de que esa delincuencia, ese clima de delincuencia termine en elementos violentos, y yo creo que ojalá que no sea violencia en la campaña, porque hasta ahora no hay motivos, no hay razones. Fíjate que el otro día de Febrille fue muy circunstancial, muy... Pues no tan circunstancial, esos son grupos violentos que queman camiones, que se apropian de espacio público. Bueno, pero ellos lo que están haciendo es su jornada. Fíjate que Febrille fue lo que estaba de mediador. Mediando, o sea, sí. Eso... pero tú no puedes olvidar que hay otros hechos, ¿no? Hubo hechos por ejemplo, en Barahona y en Santiago con las primarias internas. Hubo el caso de Juan de los Santos. O sea, nosotros debemos, como decía Juan Bosch, que era un político que se veía... Que de los Santos no fue violencia política en la parte felizmente. Yo no lo tengo... No fue pleito por candidaturas. ¿Perdón? No, eso fue asunto económico.
Pero bueno, un tema económico ahí. Pero no deja de ser un dato, connotación política. Un dato de violencia, de una actitud de violencia, una propensión a la violencia que está viviendo una sociedad y que los hombres públicos tenemos y una diferencia, el asesino de calmarla y de evitar que se siga evolucionando. El asesino de Juan de los Santos no tenía una historia criminal. Pero mira, lo que quiero significar es la propensión a la violencia que puede amenazar la paz y el orden en la sociedad dominicana. El propio presidente Medina acaba de hacer, en ocasión de lo de Mateo Aquino Fevillete, un llamado en ese sentido. De manera que yo creo que lo que tenemos responsabilidad de crear opinión pública, tenemos que insistir en que los ánimos se calmen y lamentablemente... No atizar, sino al contrario. Exactamente. Y lamentablemente el sistema electoral y las decisiones electorales que se han tomado en el pasado, en términos de las reformas del sistema electoral, de la reforma constitucional, no propende a eso. Por ejemplo, el caso particular de las candidaturas, el proceso electoral que vamos a vivir, hay muchas candidaturas. Hay candidaturas que incluso dentro del propio partido, como la de diputaciones, crean conflictos internos. Tenemos tantas candidaturas, Guillermo, que ni siquiera hay algunas que ni definidas están. Sí, bueno, sí. Y estamos a días o a horas del plazo. Es el del plazo aumentado. Del plazo adicional. Mañana estamos a 15, a 2 meses de la elección. Exacto, entonces mañana. Entonces, pero ahí no necesariamente termina, porque viene el proceso electoral. Lo que quiero significar es que hay que aunar voluntades, hacer llamados para que los ánimos se calmen y que no alteren la paz y el orden de la sociedad dominicana. Sí, vamos a hacer la primera pausa. Sobre todo, que si hay reglas de juego, que es lo que no hay aparentemente, esas cosas se pueden evitar si los partidos retoman la democracia interna y si se establecen esas reglas de juego a través de una ley de partidos y una ley electoral que todavía es un deseo. Entonces podemos evitar muchas de esas cosas. Si administran la vida interna, porque si sueltan la democracia, Blas Peralta, Ubiera y Antonio Marte se apropian de los partidos. Si la sueltan. Sí, si sueltan eso, ellos se hacen dueños de los partidos. Nosotros estamos amenazados. Bueno, vamos a la pausa. Lo que salimos de la amenaza. Vamos a la pausa. Dominicana es más que casabe y mangú, más que arroz y habichuela. Es sabor, porque a todo lo que hacemos le ponemos sazón. Sí, esa alegría y picardía que todos llevamos dentro. Todo lo que se produce aquí sale del corazón, cosechado con tesón por gente tan noble como la tierra de esta isla bendecida por Dios. Dominicana es una cálida sonrisa que recorre el mundo contagiando de alegría a todo el que la recibe, con el sello que dice sin palabras, de Dominicana, con amor para el mundo. República Dominicana es fe, y tu fe mueve montañas. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y este es orgullo de todos. Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre.
La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Mi senador, legislador a tiempo completo, trabajador incansable y dispuesto siempre a servir a mi hermosa Espaillat. Mi senador, incomparable, leal, solidario, que con su entrega y su amor ha logrado engrandecer a toda mi región. Mi senador, quien con sus obras de bien social, en la salud y en la educación, ha puesto el alma y el corazón. Mi senador, comprometido con mi provincia y con la gente de la tierra mía, quiero que siga siendo mi senador. Vota a José Rafael, dedicado a servir. Bien, seguimos con el ingeniero Guillermo Carán, ex secretario técnico de la presidencia y ex muchísimas cosas, Sí, un hombre de aunque no una le quiere experiencia política extraordinaria. No lo quieren aceptar como ex gobernador del Banco Central. Él fue gobernador del Banco Central. Fue gobernador No se del lo Banco. quiere reconocer. Eso es una mezquindad, ¿eh? Pero yo creo que ya le reconocieron. ¿Se lo ha reconocido? Sí. Ah, Sí, qué al bueno. final Sí. era Bueno, de, tuviste que echar una lucha, sí. No, analizaron en mi reclamo por la vía normal. en un momento determinado le reconocieron, pero era de los que quedaba Sí. pendiente. En algún momento yo le dije a alguien, pero ¿y cómo puede ser que que quede dentro del grupo, quede uno solo que Sí, no? que no Y se lo bueno, reconozca. felizmente eso se arregló. No me pregunten si el mío se arregló. Pero bien, eso vendrá también. Sí. Algún día. Esperemos que se solucione. Pero bien, Guillermo, te preguntaba a Danilo fuera de cámara, pero me pareció interesante que en cuáles tareas está ahora ayudando, colaborando dentro del proyecto presidencial de Luis Abinader, del PRM, coaligado al Partido Reformista. ¿En qué cosas está? Bueno, ¿O en qué muchas cosas puede estar? quizás no le pueda dar la respuesta que le di en los términos que se lo señalé a Danilo, pero yo soy miembro de 2 comisiones, de la comisión consultiva y de la comisión de estrategia. Además de que en mi grupo político, vamos a decir mi subgrupo político, que es un grupo de reflexión, lo de Plataforma Reformista, tiene tareas más propias de tratar de contribuir y de resaltar los aportes de lo que hablaba de las políticas reformistas que pudieran ser aplicables a las presentes circunstancias y también cualquier cosa que sea requerido dentro del Partido Reformista, porque yo no he dejado de ser vicepresidente del Partido Reformista, ni he ¿Pero te renunciado. convocan algunas cosas o no te convocan? No va. convocan, pero ni he renunciado, ni me han expulsado, ni me han sometido. Los reformistas nunca renuncian. Como ahora tenemos la alianza formal, entonces yo me concentro en las tareas derivadas de la Comisión de Estrategia y de la Comisión Consultiva. Los reformistas Por tienen la supuesto, ventaja de que en algún punto coinciden después. El tiempo pasa y después... Exacto, por eso no quise pugnar ni entrar en conflicto, ni lo que hice, bueno, yo me voy adelante a ver qué pasa. Bueno, el rol de estar en la comisión consultiva y en la comisión estratégica me da un cierto grado de libertad, porque ¿qué es un rol de consultor? Bueno, que tú ves las cosas como van,
si estás Pero bien. te consultan o tú recomiendas cosas o la comisión recomienda cosas. Normalmente tomo la iniciativa. Tomo la iniciativa y recomiendo y planteo y diseño. Al candidato. Por ejemplo, ahora mismo con la encuesta, al candidato y a los organismos del partido. Por ejemplo, ahora mismo con la encuesta. Hubo dos datos de la encuesta que a mí me impresionaron mucho. Uno es la percepción de la gente sobre si las condiciones si están más interesados en participar en política ahora que antes. O sea, hay un porcentaje de la población dominicana en la encuesta que está menos interesado en participar en política, un porcentaje significativo, que puede determinar incluso las reelecciones, un 30%. Y el otro es el del 81%. No, Ese no te a mí me pareció interesante. El 82% que está insatisfecho con la democracia. ¿Con la democracia o el tipo de democracia? Porque si quieren una dictadura sea otra cosa. Que dicho sea de paso, que es un dato consistente con las observaciones de los últimos 3 años del Latinobarómetro. Y el último elemento que me impresionó mucho es que el 46% de la población no ha pensado seriamente en las elecciones. Eso es una indiferencia, entonces, pues, como la cosa. Eso es lo que estamos viendo. A mí una sí. actitud A mí el que me gustó, si se quiere, me motivó fue el del 81% que debes. 81 que debe ser motivo de reflexión para todos, pero todos los partidos. Y si Danilo, que va por más, dice él, entonces se supone que debe tomar este elemento importante que dice que el 81% entiende que debe haber un cambio en lo económico y en lo político y en lo social en los próximos 10 años. Un nuevo esquema democrático. En los próximos 10 años. O sea, todos debemos contribuir a eso. Sobre todo los que manejan el liderazgo, tienen el liderazgo. Correcto. Y la capacidad de decisión. Por ejemplo, yo hago ver esas cosas, yo hago ver esos datos, porque tú te pones a ver el 30% de la población, el 46% no ha pensado seriamente en la población y el 30% está menos interesado. Es por algo y esa gente hay que motivarla. Claro, porque si por mano... Nosotros llegamos a conseguir ese 30, más el 30 que dice la encuesta que tenemos, ya tenemos el mismo 60. Entonces, es un poco el tipo de... No es mucha ilusión. Napoleón Bonaparte decía que un político era un vendedor de ilusiones y hemos tenido muchos ejemplos de políticos que han vendido ilusiones y le ha dado éxito, porque tú quieres un vendedor de ilusiones más emblemático que Leonel Fernández. Y mira, hemos tenido cuántos periodos de gobierno por él. 12 Yo creía que años. tú ibas a citar a Lula, que le dio muchísima lucha. Sí. A Mandela le dio más. Sí. Bueno, son realidades más complejas que las que nosotros vivimos los dominicanos. Entonces, a eso... Pero entonces tú crees que Leonel, a propósito, lo que vendió fue ilusiones, y Leonel no se encaramó ahí, duró 3 periodos. Claro. Y después todavía está ahí. Le siguen soplando viento, aunque cambiaron de sexo. Pero el hombre precisamente, claro que un político inicialmente vende ilusiones, pero luego tiene que testimoniarla con realizaciones, pero que la política es cambiante. Pero mira, por ejemplo, el caso que hemos hablado, ahora mismo no recuerdo si dentro o fuera del aire, el caso de Lula en Brasil, Lula en Brasil y de Dilma. Acaba de ganar la reelección, de ganar una reelección hace un par de años. Después de mucho a poco con una contienda bien pero allí parece que ya hay una conspiración que ha estado orquestándose, porque yo no sé, fíjate cómo le entran a Lula. Primero le entraron a Dilma, después le entraron a Lula como él la apoyó a ella cuando ella estaba tambaleando, entonces ahora lo flaquean a él, lo tambalean a él para entonces poderle entrar a ella, y la idea es llevárselo a los dos. Bueno, que uno no sabe si Brasil puede resistir eso. Brasil tiene experiencia en derrocamiento, no, porque no es una acción militar. En desestabilización. Y con tanta brisa el empujón, someter a los presidentes al canon constitucional e institucional. O sea, pero con tanta brisa el tema. Incluso no solamente Brasil, citamos el caso de Perú en Sudamérica, que es una democracia también relativamente incipiente. Ahí acaban de suspender 2 candidatos, uno porque violó los procedimientos internos de su partido y otro porque repartió dinero.
Y tú te pones a ver, bueno... Eso es porque se respetan las reglas de juego. Porque hay reglas, en primer lugar, y hay instancias que se ocupen de llevar a ejecución esas reglas. Pero eso puede tener costo. Esos dos candidatos hoy anunciaron que van a migrar a todos los organismos internacionales, porque ellos están diciendo que las elecciones serán ilegítimas e ilegales. Bueno, si ellos van a crear un problema de gobernanza. De que va a tener, estamos en un mundo complicado. Sí. De que va a tener repercusiones, la va a tener, como claro. Puede tener repercusiones en República Dominicana si la indiferencia y la apatía sigue, porque podemos llegar a un cansancio de la democracia, a una frustración de la democracia que realmente nos pueda terminar perjudicando a todos, porque no hay cosas, mira, lo que vivimos el proceso del año 63, cuando el derrocamiento de Juan Bosch, ¿qué era lo que uno percibía? Bueno, que había una indiferencia colectiva, y tanto fue así que el derrocamiento de Bosch prácticamente sucedió sin derramamiento de sangre. Tuvimos que esperar 2 años para reaccionar. Con un desinterés terrible. Un desinterés terrible. Entonces, eso es el tipo de cosas que nosotros tenemos que preocuparnos para que la democracia dominicana sea una democracia eficaz, eficiente, social y económicamente, y que no sea un simple proceso repetitivo cada 4 años para la elección de candidatos. Pero ahí hay un problema. Fíjate, estas elecciones van a dejar una nota característica, el transfugismo. O sea, también. La gente le da igual, allá no hay ningún prurito en irse de una organización a otra, no hay cuestiones ideológicas. Usted, que es un social cristiano, que ha tratado de que esa ideología agite bandera, que parece que aunque no ha sido arriado, entonces no está siendo vista por nadie, porque la cuestión ideológica eso no es un elemento que está empobreciendo mucho el proceso político. El mundo va a tener consecuencias. Incluso el abandono de las ideologías, el abandono de las utopías, el abandono de las ilusiones, Encarnación, es parte de los ingredientes que están terminando con crear una democracia ineficiente, inefectiva. La falta de valores que las ideologías proporcionan es lo que está aumentando la propensión a la corrupción. O sea que hemos cambiado las ilusiones y las ideologías por... Y las utopías. Y las utopías también por un pragmatismo terrible. Por un pragmatismo peligroso, un enriquecimiento, el afán de riqueza, el afán de servirse. Mira, una de las características de estos nuevos tiempos de la democracia dominicana es que ese servidor público que sirve con entusiasmo, que siempre se prestó a resolver el problema al ciudadano que va. No, ese que servía mucho ahora no sirve. Ahora se sirve. Ahora se sirve o no sirve. Bueno, son formas de tú decirlo. Sí, déjame pedirte permiso para que vayamos a la segunda pausa y última pausa. Porque estamos entrando ya como en materias más profundas, mayores, ¿verdad? Aunque todavía faltan datos, ¿verdad? O cifras. Vamos a la pausa y volvemos con Guillermo Ocarán, nuestro distinguido invitado de hoy. Recuerden que fue gobernador del Banco Central y fue secretario técnico de la presidencia y muchas otras cosas dentro de la gestión pública. De manera que es una figura a aportar en cualquier proyecto donde esté metido. Vamos allá y volvemos. Dominicana es más que casabe y mangú, más que arroz y habichuela. Es sabor, porque a todo lo que hacemos le ponemos sazón. Sí, esa alegría y picardía que todos llevamos dentro. Todo lo que se produce aquí sale del corazón. Cosechado con tesón por gente tan noble como la tierra de esta isla bendecida por Dios. Dominicana es una cálida sonrisa
que recorra el mundo contagiando de alegría a todo el que las recibe. Con el sello que dice sin palabras, de Dominicana, con amor para el mundo. República Dominicana es fe, y tu fe mueve montañas. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca. Porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con esa aroma que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Mi senador, legislador a tiempo completo, trabajador incansable y dispuesto siempre a servir a mi hermosa Espaillat. Mi senador, incomparable, leal, solidario, que con su entrega y su amor ha logrado engrandecer a toda mi región. Mi senador, quien con sus obras de bien social, en la salud y en la educación, ha puesto el alma y el corazón. Mi senador, comprometido con mi provincia y con la gente de la tierra mía, quiero que siga siendo mi senador. Vota a José Rafael, dedicado a servir. Bueno, vamos a aprovechar a Guillermo los minutos que nos quedan porque él se tiene que ir un poquito tiene más un compromiso temprano, que debimos haber seguido ahorita de largo. Y entonces, pero Guillermo, entonces en materia económica no hemos hablado mucho de eso, pero las cosas están tranquilas o la campaña no ha dado tiempo para observar, para poner atención a... No hay amenaza de desequilibrio hacia ese sector. Bueno, es así. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, el último informe del Fondo Monetario Internacional, la última declaración que salió, por cierto, 2 días después del discurso del presidente Medina, contiene una serie de elementos que, de no haber sido por el proceso electoral y el fragor electoral, hubieran provocado un debate importante, sobre todo el tema ya insistente del gasto público, de la calidad del gasto público, la incidencia de un gasto... Pero y eso no estará bien, Guillermo. Tú tienes informaciones concretas de algunas distorsiones, porque ante esas cosas que han focalizado, por ejemplo, el presidente Medina, el asunto de las visitas sorpresas, los apoyos a las pymes, y yo que sé de primera mano que ahora ha habido disponibilidad de recursos para el campo, que los bancos, por ejemplo, no le tenían ninguna ventanilla abierta a ese sector. Se entendía que esas son aspiraciones y decisiones correctas. Pero la macrosituación fiscal, financiera, económica, cuando tú tienes, por ejemplo, un gasto público, como tú examinas en el cierre del año 2015, compara las recaudaciones y los gastos corrientes, solamente te quedaron 11.000 millones de pesos de excedente, que si lo comparas
con las cuentas por pagar. Ahora mismo acaba una cementera diciendo que no se puede continuar una autopista porque el gobierno no le ha pagado. La autopista era en cemento. ¿Perdón? La autopista era en cemento. Sí. Cemex, la empresa mexicana. Los gastos de capital y las amortizaciones de la deuda realmente es una situación amenazante originada en un gasto público que excede en mucho las recaudaciones. Entonces, tú tienes un fondo monetario que te dice, ya ustedes tienen que comenzar a una carrera descendente del endeudamiento. No pueden seguir hacia más del 50%. Incluso ¿Cuánto está la bono? 48,5 exactamente del Producto Bruto Interno y de las recaudaciones. Es mucho. Cuando incluso el propio fondo en este informe te dice, y comiencen a buscar recursos internos. Acuérdate que el Fondo Monetario es el organismo que todos los inversionistas privados, los que nos compran bonos, todos los gobiernos, todos los organismos internacionales leen, miran, estudian y evalúan para tomar sus decisiones de inversión y de préstamos. Entonces, cuando tú tienes un organismo que ya insistentemente te va diciendo que eso no es posible, cuando tú tienes un mundo tan complicado, porque no es solamente la República Dominicana la que tiene sus complicaciones. Tú tienes, por ejemplo, el caso de, Puerto Rico y Grecia, que por la deuda han llegado a hablarse de crisis humanitaria. O sea, es similar a que si hubiera habido un terremoto, un ciclón, un gran fenómeno natural. Tiene que llegar el momento en que seamos más comedidos en el manejo del gasto público, sobre todo en su vertiente de componente de la política fiscal y en su vertiente de la calidad del gasto. Y yo creo que eso es un tema importante que debió ser abordado en un debate público más que insistente, sobre todo que fue dado a conocer 2 días después que el presidente Medina dibujó aquel escenario que dibujó en el discurso de rendición de cuentas. Una última pregunta, ya no económica, final, sino política, a propósito de la encuesta. Este 60-30 que plantea la Gallup, publicada por el periódico Hoy de este día, y el hecho de que entre los datos que trae la medición aparece que también no habrá una segunda vuelta, que coincide con lo planteado recientemente con mucha insistencia por Rosario Espinal. No, esto es un duro golpe para la oposición mayoritaria representada en Luis Abinader y el PRM, que tenían sus esperanzas cifradas en una segunda vuelta. Sí. Yo no lo calificaría de duro golpe, es una información a evaluar, es como dice Danilo Medina, un retrato, la encuesta es una realidad de un presente dado. Faltan 2 meses para las elecciones. Los que somos más mayorcitos recordamos que aquí hay elecciones que se han ganado 48. Pero hay un riesgo, claro, de que haya una estampida, por ejemplo, los que retornen, los que quedan en el PRM retornen al PRD. Estamos de acuerdo, eso es un dato que partiendo de que deben estar al lado es un dato que debe mover a preocupaciones, a reflexión y preocupación. Pero no es para admitirlo como duro golpe, es un retrato de una situación presente. Bueno, pero para apurar el paso, sí. Si tú me permites, por ejemplo, yo quiero recordarte que a mi juicio Bosch ganó las elecciones en el 62 por un debate que tuvo 48 horas antes con Pláutico García. La perdió en el 66 por hablarle el credo reburujado con piedra. Y así te puedo citar casos. Nosotros perdimos en el 2012 después del seminario de Finjus y de la UNFU. De manera, Bosch cuando en las elecciones del 90, si mal no recuerdo, estaba encabezando las encuestas y por un pronunciamiento que hizo... Hipólito las votó también por unas cuantas cosas que le dijo a la muchachona del servicio, unas cuantas cosas más. Es precisamente lo que te quiero significar. Bosch en el 90 estaba encabezando las encuestas y peleó con la Iglesia Católica. Chocó hasta con la iglesia. Nos ladran. Bueno, lo que te no cabalgamos. Es que hay óyeme, y no solamente aquí, en España, por ejemplo, el acto del terrorismo, aquel la forma en que lo abordaron. Y lo abordaron y hizo perder al Partido Popular las elecciones.
Pero con lo prudente y meticuloso que es Danilo Medina, ¿tú crees que puede cometer un error tan grave que pueda cambiar la cosa? No, una cosa es una distancia grande. Puede ser prudente, meticuloso. Si tú quieres un hombre más prudente y meticuloso que Joaquín Balaguer, y sin embargo perdió en el 78 con toda la fuerza pero ya se fue por otra cosa. Perdió. Eso no fue por imprudencia. Estaba perdida desde el principio. No fue por incontinencia verbal, fue por otras cosas. Pero incluyeron la meticulosidad y las habilidades. Y en el 82 no perdió también. Y no perdimos otra vez en el 96. De manera que yo creo que nosotros no podemos perpetuar retratos presentes de la realidad. Son datos que tenemos que considerar con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, pero tampoco tirarnos más a muerto de la cuenta. Así es. Gracias, Guillermo, por acompañarnos en el día de hoy. Valoramos en lo que vale tu presencia. Sí, gracias por hacer el esfuercito que ha hecho. Y vete a almorzar, Sí. Vete por allí, nosotros vamos a quedar en el aire, va por allí, por atrás de la cámara y nos vamos y nos vemos y te agradecemos tu esfuerzo. Seguimos nosotros aquí como el primer guandul, los minutos que nos quedan. Sí, porque Luis, hay muchas cosas. No sé si tú viste, si le dictaron hoy, si en estos momentos, cuando pero se le van a dictar medidas. Eso está en camino, Medidas de coerción a Blan Peralta. La policía dice que el casquillo, las pruebas hechas al casquillo que se le fue traído al cadáver del ex rector, evidencia coinciden que era con las del arma que tenía asignada Blan Peralta. Sí, un arma que le había asignado. Pero que hay una conversación ahí de que entonces, con el coronel, y eso yo creo que es lo que más lo incrimina, al parecer, y a juzgar por las declaraciones de la fiscal del distrito, y creo que el Caribe publicaba íntegro las declaraciones, una conversación telefónica, donde él y el coronel cruzan palabras y le dice, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Hasta se evaluó de tirar el alma al mar. Entonces, ¿con qué fue que usted disparó? Algo así, de ese tipo de cosas. Entonces, yo no sé, eso compromete demasiado. Su responsabilidad. Vamos a ver qué pasa ahora. Es un suceso. Y que además, que Bla coja las cosas con calma, y los camioneros también, porque no hay razones, esta vez nunca la ha habido. No. Las otras ocasiones tampoco hubo razones para sacar los camiones a la calle, pero no hay razón. Lo que hay es que si se cometen errores en la vida, asumir las responsabilidades. Y es una pena que por estar embrujado en política, porque ¿qué hacía Fabrillé metido en esa cosa? Tratando de mediar. ¿Y qué hacía? No, metido en política, de que aspirando a una candidatura a senador que por demás no la iba a ganar. Ajá. Porque esa candidatura es de Tommy Galán, ¿cómo que se llama? Tommy Galán. El actual senador de San Cristóbal. Sí. Entonces, meterse en eso. Y un hombre manso, de modales mesurados, y que es una pena que se haya visto envuelto en esa situación, que él no era actor principal o culpable de nada, sino al contrario, lo que estaba era mediando, tratando de arreglar, de componer cosas. Pero Blas, responsabilidades con todos estos camiones, el transporte. Martes y hubiera. Entonces, ¿qué hacen toda esa gente embromando la paciencia? Porque no es otra cosa lo que están haciendo en la política. Y en el caso, un joven. Sí, en el caso de la especie, como dicen los abogados, era el destino de un regidor. Por un regidor se estaba discutiendo y se llegó, había de hecho. Porque hubo bofetada y cosas. Uno entiende que cuando las cosas se calientan... Que yo no sé, porque ahora al no... ¿qué digo yo? Salió herido, resultó herido por el otro muchacho, el apellido Montaz. Eduardo Montaz. Creo que era más joven, pero porque hubo un incidente, él está implicado también. Solo que ahora lo más importante o lo que más peso tiene es la muerte del ex rector. Pero hubo una discusión, que fue lo primero. Sí. Una discusión y una agresión, porque se tiene entendido que este señor le dio una galleta a Blas, que cayó, y ahí es que entonces Febrillé se lo lleva, pero entonces lo mete en su vehículo y le caen atrás. Luis, fíjate, hemos salido bien librados, porque dice Eduardo Montaz
que Febrillé le recomendó que, porque ellos sabían que venían detrás de ellos, que fueran a la casa de Danilo, donde hay militares, pensando que la presencia de esos militares iba a disuadir a sus persecutores. Pero cuando llegaron, cuando Danilo no está, la presencia de la seguridad es muy discreta, no vieron a nadie y siguieron. Pero si esto se hubiese escenificado frente a la casa del presidente, hoy muchos irresponsables estuvieran pidiéndole cuenta al presidente y diciendo que es el presidente que tiene que explicar y todas esas cosas, porque todas estas cosas tienen sus raíces en la forma irresponsable que se está manejando la política, Luis. Las decisiones que deben ser tomadas no se toman, se dejan las discusiones abiertas demasiado tiempo. Que dicho sea de Pero paso, yo insisto en que hay que fortalecer la democracia interna de los partidos para que realmente cuando haya elecciones o haya eventos electorales se vaya a elecciones y no se señale gente de dedo, se esté escogiendo por la greña a la gente. Y que tampoco se ventilen a tiros. Para que no se dé lugar a estas cosas. Sí. Porque si hubieran ido a un evento democrático, no pasan estas cosas. No. Pero tú sabes una cosa, que ahora, y mezclando esto con la encuesta, a 2 meses de las elecciones, el PRM no tiene hoy candidato a senador en la San Cristóbal. Ni en Ocoa todavía. Ni en Santiago. Ni en muchísimos sitios. Porque ya... Y le dieron un plazo esta mañana, yo no sé qué van a... Mira, está muy mal parado. Esa encuesta última publicada en el periódico Hoy de este día, la última Galo, deja muy mal parada a la oposición representada en el PRM y en Abinader. Porque tú sabes que se rompen muchas incógnitas o expectativas más bien que quería abrir o alimentar el PRM. Por ejemplo, una segunda vuelta. Yo siempre he sostenido que aspirar a resolver las cosas en una segunda vuelta es una señal de derrota, de debilidad. Claro que sí. Es porque no se está seguro de la primera y entonces se apunta a la segunda, pero generalmente aquí y en todas partes se vota por el ganador o porque sea el que se entiende ganador, no por el que va a perder. Así. Esto puede dar lugar ahora a una estampida. Si quedaba algo del PRD dentro del PRM, que se acabe de ir, buscando sencillamente alojarse en un sector que se sobreentiende, aunque sea por alianza, que no va a resultar perdidoso. Que eso es un problema, porque esa expectativa que dice, está bien, en unas elecciones las cosas pueden cambiar, pero parece que no tienen posibilidades de cambiar a favor del PRM. Las esperanzas no se ponen verdes, al contrario, se ponen de cualquier color menos verde en este caso, después de la esperanza que tenía el PRM de repuntar. Faltan 2 meses exactamente para las elecciones. ¿Qué evento puede producirse serle favorable a él? Para que le sea favorable e invertir las cosas con 31 puntos por encima, como pronosticó el presidente de Medina el otro día en San Juan? ¿Qué evento puede ocurrir? Y todavía no se ha medido, y se lo dije ahorita a Carán, no se ha medido la incorporación de doña Margarita, la definición de su candidatura. Sí. Y ella tiene, recordemos que ella tiene su propio aval, su propio voto, su peso específico que tiene que aportar a esa candidatura. Claro. Tiene que, o por lo menos viene a consolidar esa candidatura. Y eso no se ha medido a partir de la escogencia de doña Margarita como la compañera de fórmula electoral del presidente Medina. Ya Hipólito dijo que él no va a aceptar. No, lo mejor que hace no meterse en ese berenjenar, sería exponerse. Iba a decir algo en ese sentido, pero en la columna, pero no me cupo el espacio. Retomaré eso. Lo mejor que hace Hipólito, porque él tiene que preservarse, porque como expresidente al fin, ¿por qué arriesgarse a una candidatura que en algún momento ya él perdió? Porque él primero perdió su aspiración a senador en Santiago. Así es. Entonces después ganó la presidencia. Pero meterse en ese berenjenar sin tener seguridad, pues eso no tiene sentido. No. Era arriesgar su imagen. Bien, nos veremos esta noche a las 12:30 de la noche por los canales 22 y 52 de Telepac, Impacto como siempre. Y ahora nos vamos.